No te preocupes, ya ve cómo yo lo voy a hacer que hacerte esta noche nomás. Claro, por cuenta mía. Muy bien. Así dice la Biblia, que Dios nos va a sacar de la cola, de allá de lo último, y nos va a poner como cabeza. O sea, en el principio, en el lugar visible. Amén. Sea que estemos estudiando, que estemos trabajando, que estemos haciendo algo. Mire, en el lugar donde nosotros estamos, si damos buen testimonio, si realmente la persona de Cristo se deja ver a través de nuestra vida, Dios nos va a sacar de la cabeza, de la cola, y nos va a poner por cabeza. Porque así lo dice la Biblia. Bueno, el testimonio que yo voy a dar, ¿se acuerdan que estábamos necesitando las 50 sillas? Y que bueno, alguien nos sembró el dinero para comprar esas sillas, 50 sillas de las que ya teníamos, del mismo formato. Y bueno, la compramos la semana pasada y recién consulto la guía por donde venía la hoja de ruta, si ya había llegado, y sale que las sillas han llegado esta tarde, así que mañana va a haber que ir a retirarlas. Así que este día domingo las vamos a estrenar. Este día domingo, como esto se llena y hacen falta las sillas, vamos a estrenar las sillas. Así que cada uno vaya a buscar una silla y la va a traer caminando. Nos vamos a hablar con nuestro hermano Carlos, si él puede en algún momento mañana. Está su esposa acá, le vas a decir a Carlito que necesito, es cerquita acá desde la terminal, la traemos hasta acá, ¿sí? Así que bueno, eso es parte del testimonio que quería darles en esta noche, ¿no? Y bueno, y también estábamos orando y seguimos orando para poder hacer el techo del primer piso, Así que bueno, un hermano me dijo, pastor, dice, déjeme que yo honre al Señor porque yo quiero sembrar ese techo. Así que bueno, es motivo para darle gloria al Señor también por eso. Y sabe que en la medida que nosotros podemos honrar lo que Dios hace a nuestra vida y nosotros honramos a Dios, Dios también nos trae honra a nuestras vidas. ¿Y cómo es honrar? Porque la definición de honra es poner en alta estima, ¿sí? Cuando uno honra algo, Dios, lo que estamos haciendo es poner a alguien en alta estima. Decir, yo te honro a vos y quiero lo mejor para tu vida, es decirle, yo te estimo tanto a vos que prefiero que la bendición sea para vos y no para mí. Una cosa así, como un ejemplo de esa manera. Y yo quiero hablarte de la honra también en esta noche, porque he visto a lo largo de este año que muchos han tenido la revelación de que la honra produce honra también en nuestras vidas, ¿no? Así dice la Escritura. Mientras escuchaba a Johnny dar su testimonio de que esa camioneta era inevitable, de que él choque con ese vehículo ahí en la ruta y que ya pensaba lo peor, la mano del Señor sacó ese vehículo de nuevo de la ruta y él pasó así como un suspiro ahí, ¿no? Son cosas que solamente Dios puede hacer. Y nosotros debemos agradecer al Señor porque, mire, quizás si a él le hubiera pasado algo, en el trabajo lo iban a reemplazar. Pero ¿quién reemplaza a un padre o quién reemplaza a un esposo? Y eso es lo que nosotros debemos conocer y ver y entender también, de que a veces quizás en nuestros trabajos somos un número nada más, pero en la iglesia del Señor no somos un número. En la iglesia del Señor no solo somos hijos del Señor, sino que somos un propósito vivo. La persona que hoy está al lado de usted la puede mirar y reconocer, quizás conocer parte de su vida, pero lo que usted no conoce de esa persona es que cuando Dios la mira a esa persona, Dios está mirando un propósito. Y eso es lo que realmente nos hace valioso en esta tierra. Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Mire por un momento a la persona que tiene al lado y dígale, Dios tiene un propósito con tu vida. Y ahí mientras la mira, dígale, pero vos sos un propósito de Dios. Es un propósito de Dios.
La persona que tiene al lado de usted es un propósito de Dios. Los propósitos de Dios, dice la Biblia, son buenos. Los propósitos de Dios son perfectos. Aunque usted le conozca falla a esa persona, el propósito de Dios la va a perfeccionar. El propósito de Dios va a sacar la falla. El propósito va a sacar lo que no le sirve al propósito y va a establecer cosas nuevas para la gloria de su nombre. Muy bien. Quiero que me acompañe a leer un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 13. Es la historia de cómo, del nacimiento de Sansón. ¿Cuántos conocen la narración o la historia de Sansón? A ver, ¿qué era Sansón? Un hombre débil. Era un hombre fuerte. Dice que tenía una fuerza descomunal, ¿sí? Que no le temía a nada. Dice que era un hombre muy fuerte físicamente, ¿sí? Pero como él no entendía el propósito, las fuerzas que venían de Dios, el propósito que Dios tenía con él, no lo entendió nunca. Él jugó con ese poder, no lo consideró y no lo honró al poder que Dios bajaba sobre su vida, ¿sí? Y bueno, fue tal así que en un momento dado él se apartó del propósito, se dedicó a otras cosas, ¿sí? Y en ese dedicarse a otras cosas, ahí perdió parte del propósito. Entonces su final fue no lo que Dios esperaba, aunque el propósito se cumplió, pero no de la manera como Dios esperaba. Y en esta noche quiero hablarte de honrar el propósito de nuestras vidas. Amén. Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora. Sora era un lugar de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril, o sea, no podía tener hijos. Y nunca había tenido hijos. Verso 3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Sí? Es como decirle al médico: vamos a hacer un tratamiento, vamos a hacer un tratamiento y va a ser tu dieta. Pero nosotros sabemos que ningún tratamiento puede quitar la esterilidad. Así que el hecho de que Dios le estuviera instruyendo acerca de la comida y de la bebida no correspondía a otra cosa más que al propósito que Dios iba a tener con ese bebé. Todavía no estaba ahí, pero el ángel bajó y le dijo: vas a tener un bebé. Nunca pudiste tenerlo, nunca pudiste engendrar vida, pero ahora vas a engendrar. Nada más dice el Señor que te voy anticipando el propósito. ¿Por qué era la prohibición de que no beba vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda? Porque ese bebé o ese propósito que se estaba engendrando en ella tenía que ser consagrado a Dios. Amén. Desde un principio Dios había marcado esto: debía ser consagrado a Dios. Por eso no debía beber vino, ni sidra, ni comer de cosas inmundas. ¿Por qué? Porque ese propósito ya estaba consagrado. Ese bebé estaba consagrado al propósito del Señor. Ahora, Manoa era el padre de Sansón, pero sabe que el ángel se le aparece a la madre, porque cada vez que Dios tiene un propósito, Dios va a tratar directamente con aquellas personas con las cuales Dios tiene un propósito. Y cuando la mujer vuelve y le comenta a su esposo esa experiencia sobrenatural de haber visto a un varón con vestiduras resplandecientes que se le aparece y le da el mensaje, y ella le dice: me parece que era un ángel de Dios. Esa experiencia para ella fue tan fuerte que la impresión que ella tenía era de que era un ángel del Señor. Y viene y se lo comenta a su esposo. Ahora, el esposo toma una actitud, y eso es bueno para el matrimonio, porque aquí voy a enseñar un poquito. Usted sabe que los jueves son los jueves de edificación, de enseñanza, ¿sí? Muchas veces, como dice la Escritura, cuando una mujer tiene experiencias con el Señor, no tiene que solamente pensar que esas experiencias van a ser solamente para ella. No, esas experiencias las tiene que llevar al matrimonio. ¿Qué dicen los matrimonios?
Y si hubiera sido al revés, el hombre también tiene que creer que no es una exclusividad de Dios, que toda experiencia que pueda tener en el Señor tiene que buscar la forma en oración y con sabiduría de Dios para que lo que se ha manifestado en su vida se manifieste como una experiencia sobrenatural en la vida de su esposa. Amén. Estas son las cosas que nosotros debemos aprender, porque aunque Dios le hable a uno del matrimonio, la Biblia nos enseña que somos una sola carne. Lo que Dios está haciendo conmigo, lo tiene que hacer con mi pareja. Lo que Dios lo está haciendo conmigo, lo tiene que hacer con el esposo o con la esposa. Amén. No se gloríe solamente de que Dios lo está buscando a usted para hacerlo con usted, porque Dios quiere que en el matrimonio también se manifieste en la otra parte. ¿Por qué? Porque los dos conformamos, dice la Biblia, una sola carne. Amén. Así que ore para que las experiencias que el Espíritu de Dios trae sobre nuestras vidas también vengan sobre nuestro cónyuge. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, el diseño que nosotros entendemos de parte del Señor es que tiene que funcionar de forma coordinada. Por eso siempre la Biblia nos dice que en el capítulo 17 del libro de Hechos, dice que el carcelero que custodiaba a Pablo, en un momento dado, cuando Pablo y Silas, en vez de quejarse por los azotes que habían recibido, porque los metieron en la cárcel, ellos no se quejaron. Dice que comenzaron a dar gloria a Dios porque estaban sufriendo no por malhechores, no por ser personas que quebraron la ley, sino que por causa de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, los habían puesto presos, los habían encarcelado y azotado. Y ellos dicen que tenían gozo porque les pasaba eso. No se quejaban, no se lamentaban, así que estaban cantando, dice, y dando gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que el lugar empezó a temblar y hubo un terremoto en esa hora, y dice la Escritura que allí, en ese lugar, se apagaron las antorchas, se apagaron las luces, y dice que el carcelero, en la total oscuridad, pensó que los presos se habían escapado porque las cadenas se rompieron, los grilletes se soltaron y todos quedaron libres. Hermanos, cuando el poder de Dios se manifiesta, va a haber libertad. Ahí donde el poder de Dios se manifiesta es porque hay personas que comienzan a adorar a Dios y alabar a Dios en medio del dolor, en medio del problema y de la dificultad. Por eso es importante que cada vez que a nosotros nos suceda algo, no comencemos a renegar, no comencemos a preguntarle a Dios por qué nos sucede lo malo. Comencemos a adorar a Dios, porque Dios tiene control de esas situaciones. Y si Dios tiene el control de esas situaciones, Dios se va a hacer presente. Y esas situaciones, hermanos, que nos intentan encadenar, que nos intentan apresar, que nos intentan mantener oprimidos, se van a soltar, se van a romper, y la gloria del Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Esa es la enseñanza de la palabra, ¿sí? Pero Pablo sabe que hay una sola manera de librarse de esa cárcel, porque la cárcel, hermanos, en la Biblia puede ser la figura de una opresión. Y esa opresión que querían que ellos recibieran se puede romper solamente a través de la alabanza. ¿Se acuerdan cuando Saúl, dice la Escritura, que venía el Espíritu y lo oprimía a Saúl, al rey Saúl? ¿A quién lo mandaban a buscar? A David. Porque ¿qué hacía David? Tocaba el arpa, dice alguien por ahí. Puede tocar la guitarra, el teclado, pero más que eso, más que un instrumento, adoraba a Dios. Y Dios lo reconocía como un adorador. Hermanos, cuando hay adoración, la opresión se tiene que romper. Cuando hay adoración, hermanos, el espíritu de estupor, de locura, de opresión que viene a nuestras vidas, se va a quebrar. Cuando hay alguien que levanta adoración a Dios, en medio de su dolor, en medio de su locura, en medio de su peor día, cuando levantamos adoración, ahí viene la mano poderosa del Señor para librarnos. Gloria a Dios. Entonces, cuando sucede eso, el carcelero se quería matar, pero Pablo le dice: no te hagas daño, acá estamos todos, ninguno se escapó. Y el carcelero dice que decide llevarlo a Pablo y a Silas hasta su casa. Les lava las heridas que tenían en las espaldas a causa de los azotes que habían recibido. Les lava las heridas y le hace una pregunta y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, primeramente.
y luego toda tu casa. Eso es promesa de Dios. Hermano, si usted quiere liberar a alguien que está de su hogar, de su familia, preso todavía del pecado, que no ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene que creer, hermano, con toda la fe que Dios le ha dado para creer, pero tiene que ser una persona temerosa de Dios, que entienda lo que Dios quiere hacer con su vida y que lo comience a alabar al Señor y a ser fiel en toda la enseñanza de la Escritura, porque es la manera que su casa se va a liberar. Entonces, cuando vemos que en esta historia, en este pasaje de la Biblia no es una historia, porque la Biblia no es un libro de historia. En este relato de la Escritura, donde vemos que la mujer de Manoa, ¿sí?, que iba a ser la madre de Sansón, estaba preso de una cárcel de esterilidad, porque era una cárcel espiritual. Pero siempre va a haber una palabra que va a romper las cárceles y las prisiones espirituales, como la palabra de esta noche. Esta noche Dios está soltando una palabra, hermano, que no solo va a producir milagros, va a producir aquí en nuestras vidas, va a producir libertad en el nombre de Jesús. No sé si quizás estás preso de un pensamiento, no sé si estás preso de una situación, pero la palabra te va a liberar en esta noche. La mujer de Manoa, la madre de Sansón, dice ella, esto es lo que a mí me tocó, ser estéril. Pero siempre que viene una palabra, esa palabra viene acompañada de un milagro. Amén. Siempre que Dios desata una palabra, esa palabra nos va a desatar a nosotros. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Jueces capítulo 13, verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, porque las bendiciones tienen que ser compartidas. Gloria a Dios por esos esposos y esas esposas que dicen amén. Las bendiciones deben ser compartidas. Si Dios ha hecho algo a tu vida, vení a compartirlo en tu casa. Si Dios te ha dado una bendición en la calle, vení rápido a tu casa y contalo. El primer lugar donde debe recibir el testimonio es tu hogar. El segundo lugar donde debe recibir el testimonio es la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Esa es la manera, hermanos, como Dios tiene que obrar en ese diseño. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temible en gran manera, temible porque era grandoto, musculoso, guerrero, aspecto de guerrero. Dice, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Le aseguro que si hubiera estado su pastora, mi esposa ahí, le pregunta el nombre, le pregunta la edad, le pregunta todo. Porque hay mujeres que son así, ¿sí o no? Yo a veces vengo y cuento, ¿sabés que lo vi a fulano de tal? Y lo vi medio triste. ¿Y no le preguntaste por qué? No. ¿Y no le preguntaste qué pasó? No. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? ¿A dónde trabaja? Y le digo yo, si hubiera tenido esa facultad, le digo, yo no hubiera sido pastor, hubiera sido policía de investigaciones, le digo. Porque hay mujeres que quieren saberlo todo. En este caso vemos que ella no tiene ese problema, ¿sí? Pero hay algo que es glorioso en esto, hermano, que es la unidad de la familia, que es la unidad del matrimonio en el propósito. Y cuando un hombre y una mujer entienden que Dios tiene un propósito con su vida, no solo van a tener la visitación de parte del Señor, sino que el ángel del Señor va a traer buenas noticias. Quizás usted y yo necesitamos de buenas noticias. Y los testimonios son buenas noticias. Yo siempre quiero tener un testimonio para usted de lo que Dios hace. Por eso hoy le traje 2 testimonios. Este domingo vamos a estrenar 50 sillas. Gloria a Dios. Que son necesarias, porque la iglesia ha ido creciendo, hermano. Mire, si hoy nomás ya han faltado la mitad de la iglesia y mire, no hay lugar. No hay lugar donde sentarlos, pero va a haber el domingo, en la próxima reunión. Gloria sea al Señor. Así que, y la próxima buena noticia es que en ese piso que ya estamos construyendo, el techo ya está prometido. Así que bueno, gloria sea al Señor, porque hay techo también. Cuando hay casa, hay techo. Donde hay una construcción, Dios va a responder. Pero falta el piso.
Y falta el cielo raso. Y va a faltar mobiliario para ahí. Vamos a comprar las mesas chiquitas y las sillas chiquitas para los niños, porque los niños van a subir ahí mientras los grandes estamos de reunión, y ahí se le va a enseñar la palabra a los niños, pero también se le va a compartir un alimento. Gloria a Dios. O sea que su hijo va a estar saciado de dos maneras: del alimento espiritual y del alimento natural. Gloria a Dios. Qué bueno es eso. Y tengo otra tercera buena noticia. Estamos así de cerquita de arrancar en la zona sur de nuestra provincia, en Huillapima, un anexo para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Hablando con mi hermano Andrés Toledo, me dijo, de seguro, pastor, hay más de 20 ya ahí. 20 personas, 20 mujeres vinieron a la reunión de mujeres que se hizo, la convención de mujeres. Y esas 20 mujeres lo están apurando a nuestro hermano Andrés. ¿Cuándo van a venir a hacer las reuniones? ¿Cuándo van a venir a hacer las reuniones? ¿Cuándo? Y el hermano Andrés lo apura al pastor y dice, pastor, ¿cuándo vamos a hacer las reuniones? ¿Cuándo? Y yo lo apuro al Señor, Señor, abrinos un lugar en ese lugar. Pero capaz que la semana que viene arranquemos con nuestra primera reunión en Huillapima. No lo sé, Dios conoce los tiempos y Dios dirá, pero son buenas noticias para la iglesia del Señor, hermano, porque una palabra del Señor nos quita la esterilidad. Una palabra de Dios nos quita la esterilidad. Usted me dice, pastor, está hablando de esta palabra la iglesia recibe palabra y Dios comienza a hacer que nazcan los hijos nuevos. Porque dice la Escritura, el que acepta a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas, para la gloria de su nombre. Muy bien. Ahora, la honra es fundamental para la activación de la palabra. Quiero enseñarle esto en esta noche. La honra a la palabra activa la honra hacia nuestras vidas. Cada vez que nosotros honramos la palabra con obediencia o honramos la palabra con un pacto de dinero delante del Señor, Dios va a honrar nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice la Escritura, Jueces, ahí capítulo 13, pero el versículo 16. Ahora vamos a leer el versículo 16. Y el ángel de Jehová, porque ¿sabe qué quería hacer Manoah? Dice, ¿cómo es que el ángel te apareció a vos? Yo quiero que me aparezca a mí. Y ese deseo que tiene Manoah, dice que lo llevó a orar. Y ellos oraron al Señor para que el ángel volviese. Porque el ángel, una vez que le da la noticia a la mujer de Manoah, la futura madre de Sansón, se va. Pero dice que por la oración de Manoah, por la oración del sacerdote de esa familia, de esa casa, dice que el ángel vuelve. Gloria al Señor. Dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, porque se le aparece, vuelve el ángel. Y ahora se le aparece al esposo. Mujeres que están aquí, si ustedes han tenido una experiencia con el Señor, ustedes deben orar para que su marido también la tenga. Si ustedes han tenido una experiencia sobrenatural con las cosas del Señor, ustedes tienen que orar para que sus esposos también la tengan. Si ustedes han creído en el Señor y su esposo no ha creído, usted tiene que orar para que su esposo, hermano, pueda creer. Si usted es una mujer de fe y de oración, usted tiene que orar para que su esposo se convierta. Y sabe una cosa, el cielo está con su oído así, esperando la oración, no solo de la iglesia, sino de las mujeres de la iglesia. Aleluya. Y dice que el ángel de Jehová respondió a Manoah, porque Manoah empezó a orar. Y Manoah no quería que el ángel se vaya. Le pide que no se vaya, permítenos que te retengamos, dice, hasta que nosotros te vamos a honrar. Nosotros queremos hacer una ofrenda, nosotros te queremos honrar. Y mire lo que dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto u ofrenda, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel ángel fuese el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, por lo general en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesucristo, que es el portador de la palabra, que es el portador de las buenas nuevas, porque evangelio significa buenas nuevas. Y cuando Jesucristo vino y comenzó a predicar el evangelio, Él comenzó a predicar las buenas nuevas, o sea, a traer las nuevas noticias y las buenas noticias de que había esperanza para la humanidad, de que había esperanza para el pecador, de que había esperanza para el enfermo, de que había esperanza de quebrar maldiciones, de que había esperanza de quebrar iniquidades y de que había esperanza de romper, hermanos, las rebeliones en
nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que hoy predicamos, el mensaje del Evangelio. Verso 17 dice: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Manoa quería saber cuál era el nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Hermano, hay algo que nosotros debemos saber, y es que cada vez que Dios suelta una palabra, nosotros tenemos que honrar la palabra. Acá tenemos un ejemplo de cómo Manoa está buscando honrar la palabra. Y él dice: pero cuando la palabra se cumpla, o sea, que había todavía una duda. Porque hay gente que a veces duda cuando el Señor suelta una palabra en el lugar o en el ámbito donde estamos. Y Manoa le dice: cuando se cumpla tu palabra, decime tu nombre para que yo te invoque y para que yo te honre. Pero el ángel dice: no va a ser así. El ángel tiene que derribar esa creencia, el ángel tiene que romper ese paradigma de la mente de Manoa. Entonces el ángel dice en el versículo 18: y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿No dice Isaías acaso que Jesucristo, que su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz? Aleluya. Era el mismo Señor Jesucristo que estaba hablando, pero como no tenía la revelación, hermanos, de lo que él estaba experimentando, no lo podía reconocer. Por eso le pregunta el nombre. Aleluya. Gloria sea al Señor. El ángel no era cualquier ángel, era el mismo Jesucristo. Estaba en forma de ángel soltando una palabra profética. ¿Sabe una cosa? El portador de la palabra siempre es Jesucristo, pero Él ha dado facultad y poder a los pastores de que podamos traer la palabra de Jesús para el tiempo donde nosotros necesitamos empezar a producir, porque la esterilidad es la falta de producción. La falta de producir nos lleva a ser estériles, o la esterilidad nos impide producir. Yo no sé en qué área de tu vida todavía estás frenado y estás estéril. Pero si esta palabra Dios la trajo en esta noche, es para que nosotros en todas las áreas de nuestra vida nos volvamos personas productivas. Quizás estás orando todavía por algún área de tu vida donde estás frenado, estás quedado. Y es algo que todavía no ha podido manifestar el poder de la palabra que trae vida. Pero por algo Dios nos trajo esta palabra, por algo Dios nos trajo en esta noche, y por algo Dios te permitió llegar en esta hora para que recibas esta palabra, porque esta palabra te va a ayudar a producir donde no producías. Ahí donde no estabas produciendo, esta palabra te va a ayudar a producir. Ahí donde no podías manifestar el poder de la palabra, que manifieste vida a través de esta palabra, en esta noche te va a generar fe, porque dice que la fe viene por el oír de la palabra, pero la fe que el Señor genere por medio de la palabra te va a hacer una persona productiva para la gloria del Señor. Aleluya. Imagínese el matrimonio viendo que otros tenían hijos y ellos no. Es como a veces nosotros vemos que el Señor responde las oraciones de otros y a nosotros no. Hermano, Dios se está manifestando un tiempo glorioso a esta congregación. Y si Dios lo trajo a este lugar, es porque ese tiempo glorioso también es para usted. Es porque usted está involucrado en ese tiempo glorioso. Por eso los testimonios que hay en este lugar. Dios te libra de la muerte, Dios te guarda de accidente, pero Dios te prospera. Dios te permite abrir negocios en medio de una crisis. Y cuando todos se están cerrando, tu negocio va a permanecer abierto. Y si no lo has abierto todavía, lo vas a abrir en el nombre de Jesús. Hermano, cuando la educación está siendo cuestionada en este país y muchos estudiantes están diciendo que no tienen buenas notas y que no pueden estudiar, nuestros estudiantes, los estudiantes de esta congregación, de la Iglesia de Cristo de Catamarca, son los que están teniendo buenas notas, son los que me muestran y me mandan la foto de sus libretas de calificaciones, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, para la gloria del nombre del Señor. Hermano, porque cuando uno tiene la palabra viva, la palabra hace producir. Tóquele a alguien y profetícele en esta noche: vas a ser una persona productiva en el reino del Señor. Decile.
Lo mejor de Dios está llegando a tu vida. Vamos, profetizale. Lo mejor de Dios está llegando a tu vida. Vas a ser productivo. La Biblia dice que todo lo que nuestra mano toque será bendito en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, esa opresión que tenía el matrimonio de no poder tener hijos se rompió por medio de una palabra. Por eso la palabra va a traer un rompimiento en esta noche. La palabra trae un rompimiento, hermano, cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor es el poder a favor de nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, toda palabra de Dios es útil. Porque así dice la Biblia, toda palabra de Dios es útil. En lo que sea que nosotros la apliquemos, en lo que sea que nosotros la pongamos a la palabra del Señor, esa palabra es útil. No importa las áreas de nuestra vida, la palabra de Dios es útil. Hermano, es útil para sacarnos de miseria, es útil para sacarnos de pobreza, es útil para santificar nuestras vidas, es útil para quebrar maldiciones en nosotros, es útil para sanarnos, aun cuando la ciencia no tenga todavía la ayuda o la cura necesaria para nuestra enfermedad. La palabra es útil para sanarnos, la palabra es útil para hacernos libres en el nombre poderoso del Señor. Hermano, y si usted viene arrastrando maldiciones, la palabra es útil para romper las maldiciones de su vida en el nombre de Jesús. Pero toda opresión se quiebra cuando una palabra es profetizada. Aleluya. La maldición que tenía la mujer de Manoa, la madre de Sansón, se quebró por medio de una palabra profética. Por medio de una palabra, el ángel vino a profetizarle que ella iba a tener un hijo. ¡Wow! Es impresionante cuando Dios te suelta una palabra. Porque cuando Dios te suelta una palabra, no hay chance para el infierno, no hay chance para el enemigo de arruinar lo que la palabra de Dios ha dicho. Pero toda palabra tiene un tiempo de cumplimiento. El ángel vino y le profetizó, y la mujer, ¿qué tenía que hacer? Creer primeramente y luego honrar la palabra y luego esperar que se cumpliese el tiempo de la palabra. El tiempo de la vida, de gestación, ¿cuánto es? 9 meses. Algunos 8, por ahí 7, según la urgencia. Pero el tiempo de gestación son 9 meses. Y nosotros dijimos en diciembre del año que viene que este año iba a ser uno de nuestros mejores. Acuérdense de la palabra que profeticé, que Dios me dio como un profeta de Dios para soltar sobre esta casa, que en este año, hermano, la gloria del Señor nos iba a visitar y que Dios iba a traer los recursos que estábamos necesitando, y que aunque este año económicamente iba a ser difícil, que usted no lo iba a sentir, porque la gloria de Dios iba a derramar sobre esta casa una unción de prosperidad y de abundancia como no lo habíamos vivido antes en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cuánto ha pasado? ¿Cuántos meses han pasado? Estamos en el mes 10, pero si lo descontamos desde diciembre, gloria sea el Señor. 9 meses. A veces tiene una palabra para cumplirse en nuestra vida. Toda palabra tiene un tiempo de cumplimiento. Para nosotros como iglesia han sido 9 meses, porque yo recibo muchos testimonios de hermanos que quizás estaban trabajando y el dinero no le alcanzaba, pero Dios lo ha tenido que sacar de allí para darle un trabajo mejor, con un sueldo mejor. Hermanos que estaban pensando cerrar el negocio, pero de repente Dios lo ha visitado ese negocio, Dios lo ha bendecido ese negocio, y hoy está teniendo que tomar empleados para la gloria de su nombre. Aleluya. Hermano, gente que la ciencia lo había desahuciado y le había dicho: no hay chance para usted, no hay remedio, no hay cura, no hay vacuna, no hay tratamiento para su vida. De repente el milagro del Señor, que los ha visitado por una palabra, los ha hecho libres de toda sentencia de muerte. Porque cuando la ciencia no te puede ayudar, lo único que te queda es esperar que te visite la muerte. Pero cuando hay una palabra del Señor, no hay muerte que se le resista. Lo que se va a manifestar es la vida gloriosa que Dios ha dispuesto en nuestras vidas para la gloria de su nombre.
Y hay hermanos que ya han dado testimonio de haber sido libres de enfermedades. Y no solo ellos, sino sus hijos. Y no solo ellos, sino la generación que sigue, que sería la segunda generación. Porque cuando la bendición viene, Dios dice, yo te bendigo a ti, pero a los que siguen después de ti, a la primera, a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Y este año hemos tenido testimonio que Dios ha sanado no solo al padre o a la madre, sino a los hijos y a los nietos. Gloria al Señor. Y los ha librado de cánceres y los ha librado de otras enfermedades, hermanos, muy difíciles de tratar y que la ciencia dice no hay solución para esto. La esclerosis múltiple no solo es dolorosa, es deformante. Pero cuando Dios te libre, hermanos, la única forma que nosotros tomamos es la forma de la palabra. Y la palabra es una forma bendecida para nuestras vidas. Y hay gente que ha sido sanado de eso. Aleluya. Por eso nosotros debemos entender que toda miseria se va a quebrar por medio de la honra. Cuando nosotros pactamos y honramos la palabra va más allá, produce un milagro. Mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 13 que estamos leyendo. Versículo 19 dice, y Manoah tomó un cabrito, él quería ofrendarle al ángel. El ángel le trajo buenas noticias, el ángel le trajo una palabra de fe, el ángel le trajo una palabra de esperanza, el ángel le trajo una palabra de rompimiento, el ángel le trajo una palabra que rompía maldiciones generacionales en la vida de su mujer. Y Manoah dijo, yo no me puedo quedar así quieto, no me puedo quedar impávido, yo me tengo que levantar y ofrendar por esa palabra. Aleluya. Dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Cómo me gustaría tenerlo a Manoah acá? Pero no para que ofrende, hermano, para que nos cuente el testimonio de lo que produce una ofrenda, de lo que produce un sacrificio. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso hay que rodearse de gente de fe, que en medio de una crisis, que en medio de una sequedad económica, hermano, no ha cerrado su mano, porque Dios tampoco la cierra. Y cuando nosotros entendemos que Dios no cierra su mano, nosotros tampoco la cerremos, porque a su debido tiempo Dios va a manifestar el oportuno socorro. Aleluya. La única manera de hacer retroceder al espíritu de la miseria, de la pobreza y la escasez, es meter la mano en la cartera, en la billetera o en el bolsillo y decirle, a mí no me vas a frenar. ¿Por qué? Porque usted con esa actitud está profetizando que más hace la promesa de Dios en nuestras vidas que las amenazas del infierno. Dice que él tomó un cabrito y una ofrenda y las ofreció sobre la peña a Jehová. La peña es Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús, lo que nosotros estamos haciendo es sobre la peña. ¿Y qué significa sobre la peña? Algo sólido, como una roca gigante. Tremendo. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. El ángel había traído una palabra. Escuche bien esta parte. Vamos a ir cerrando este mensaje. El ángel le trajo una palabra, pero ellos dijeron, vamos a honrar la palabra. Se pusieron de acuerdo en el matrimonio y dijeron, vamos a honrar la palabra. Y ellos dijeron, vamos a honrar la palabra. Y oran al Señor y el ángel vuelve para que la palabra sea honrada. Gloria sea al Señor. Puede que en un primer momento no se te haya revelado lo que Dios estaba hablando. Pero cuando lo podamos entender, cuando podamos llegar a entender la palabra, es ahí donde nosotros tenemos que saber que esa palabra no solo se va a cumplir, sino que de antemano Dios nos da la posibilidad de demostrarle a Dios que le hemos creído y que antes que recibamos lo que la palabra dice, lo que la promesa dice, nosotros nos adelantamos a honrar. Hermano, esa palabra va a traer otro condimento, esa palabra va a traer un adicional, esa palabra va a traer un aditivo. ¿Cuál ha sido lo que se añadió a la palabra? Un milagro. Un milagro. Quizás tú nunca has visto un milagro, o quizás sí, o quizás estás necesitando ver un milagro. Pero quiero enseñarte esto que la Biblia nos enseña. Cada vez que Dios desata una palabra sobre nuestras vidas, Dios profetiza una palabra, debemos aprender como congregación a pactar por esa palabra y a sellar esa palabra con una ofrenda. Y cada vez que nosotros lo hacemos vamos a ver milagros, porque la palabra que recibimos hoy es una palabra de ser productivos. Y Dios está pensando en hacerte productivo. Dios está pensando en bendecirte en lo que vos trabajás con tus manos.
Porque ahí donde vas a ser productivo, en lo que te estás empeñando, en lo que estás trabajando, en lo que estás intentando. Dios dice, te voy a hacer productivo, te voy a multiplicar, te voy a bendecir de tal manera. Pero ojo, que cuando nosotros le agregamos una ofrenda, cuando nosotros presentamos un sacrificio y pactamos por esa palabra, el Señor dice, no solo se va a cumplir mi palabra, sino que tus ojos van a ver un milagro. Aleluya, gloria sea al Señor. Y eso es lo que sucede. Dice el verso 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar, la llama que encendieron el fuego para asar el cabrito que se estaba ofreciendo, dice, aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, porque toda ofrenda, hermano, que se ofrece en la tierra, nos conecta con lo eterno. Nunca se olvide de eso. Usted no da por dar. Usted no da porque la iglesia pide, la iglesia no pide, la iglesia le enseña, lo entrena y lo adiestra a usted a conectarse con lo eterno. Por eso Dios dio a su Hijo Jesucristo como la ofrenda por nuestros pecados. ¿Y qué nos hizo? Nos conectó con la eternidad, con la vida eterna. Por eso toda ofrenda que nosotros damos a Dios nos conecta con lo eterno. Gloria al Señor. Entonces dice que el verso 20, pero aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Qué tremendo. No solo el ángel le vino a traer una palabra, lo que ellos dieron los identificó con el mensajero. Porque cada vez que nosotros ofrendamos, eso habla de nuestra identidad. Wow. Cada vez que vos y yo presentamos una ofrenda para el Señor y para su obra, eso nos identifica con aquel que trae la palabra. Si usted realmente quiere ser poderoso como el que le trajo la palabra, usted necesita pactar, usted necesita sacrificar, usted necesita ofrendar por esa palabra y usted va a tener una identidad. Se le va a otorgar una identidad porque lo que ellos pactaron, lo que ellos ofrendaron, dice que el ángel se metió en ese humo, se metió en esa llama, se identificó, se fundió en esa identidad de generosidad y subió al cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Hay momentos que nosotros podemos pactar por alguien que no ha sido salvo todavía. Acuérdese que Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, dice que de sus propios ingresos, dice que él ofrendó e hizo construir una sinagoga. Oh, Ramakaya Shandarabakaya Maya. Uprakataramas Shandarabakaya. Hermano, cada vez que nosotros sembramos para la construcción, Dios está activando un tiempo de salvación también. Oh, santo, santo. Y dice que él de sus propios recursos dio para que se construyera una sinagoga. Y cuando él estaba orando a las 3 de la tarde, dice que apareció allí el ángel del Señor y le dijo, manda a Pedro, dice, y tráelo a Pedro, porque él va a predicar en tu casa. Llama a tus amigos, llama a tus conocidos, reúne a tu familia. Hermano, Cornelio podía ser salvo, pero tenía gente en la familia que no era salvo, tenía vecinos que no eran salvos, tenían conocidos, amigos de trabajo quizás que no eran salvos. ¿Y sabe lo que se hizo? Se abrió un granero, se abrió una célula, una casa de paz, no sé, llámele como quiera, pero allí en ese lugar donde se fue a predicar la palabra, por causa de las ofrendas de Cornelio, hubo salvación para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Sabe qué pasó? Que el Espíritu Santo se derramó, como se había derramado en la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo también se derramó. Pero tiene que haber generosidad para que haya salvación, hermanos. Tiene que haber generosidad para que haya salvación. Por eso hay gente que no entiende cuando ofrenda, que cuando usted está dando una ofrenda, Dios no solo lo ve a usted dar una ofrenda. Dios está mirando para sus generaciones. Dios está mirando con quién usted se relaciona. Dios está mirando por quién usted está orando. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios está obrando en esta noche, en este lugar. Puedo sentir que Él está obrando y a muchos le está trayendo un vivo pensamiento, una revelación de Dios de lo que usted va a hacer en los próximos días. Porque usted nunca más va a ofrendar por ofrendar. Usted
va a tener otra calidad de ofrenda. Y no le estoy hablando de cantidades de dinero, le estoy hablando de la calidad. Y la calidad tiene que ver con lo que yo entiendo. Hermano, porque el que no entiende calidad compra cualquier cosa, ¿sí o no? Le parece, siempre va por lo barato. Pero el que sabe valorar la calidad, pero el que sabe entender de la calidad, siempre va por lo más caro, ¿sí o no? Pero hay gente que no sabe a veces diferenciar de calidad. Y cuando yo hablo de calidad de ofrenda, no estoy hablando de cantidad. Porque usted puede dar $1.000.000, pero lo da porque le sobra. Eso no es calidad, eso es cantidad. Por eso la ofrenda de la viuda ha sido tan valorada, hermano. Porque ella no tenía más. No es que dio 2 monedas porque al resto las guardó y las separó. Dice que la viuda dio las 2 monedas porque era todo su sustento. Y cuando nosotros aprendemos el principio de ser sustentado por la palabra, lo que Dios ponga en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a ofrendar, sabiendo que Dios no nos va a hacer faltar nada, sabiendo que los próximos días, aunque lo demos todo, Dios nos va a seguir sustentando para la gloria de su nombre. Aleluya. Eso es una ofrenda de calidad. Eso es una ofrenda de sacrificio, de saber que lo que yo puedo ofrendar, que lo que yo puedo dar, hermano, no se va a perder, no se va a extraviar, me va a seguir produciendo para los próximos días. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, dice la Escritura que Elías llega a la casa de la viuda y había gran hambre sobre la tierra, no llovía hacía mucho tiempo, y Elías llega a la casa de la viuda. Y la viuda, Elías le pregunta a la viuda si tenía un pedazo de pan, y la viuda le dice: tengo 2 leños, un poquito de harina, un poquito de aceite. Oh, gloria sea el Señor. Estaba preparando, dice, para hacer un pan, para que mi hijo y yo lo comamos y luego nos muramos. ¿Por qué? Porque el pensamiento era de que no iba a haber más. Pero cuando Dios envía una palabra profética, la palabra profética de provisión, la palabra profética, hermano, es una palabra que produce allí en los ámbitos espirituales, en los ámbitos de las dimensiones del Espíritu. De ahí saca de la provisión de Dios y lo trae a nuestros días. Aleluya. Y el profeta le dice a la mujer: está bien, hacé como vos quieras, pero primero haceme para mí. ¿Qué significa eso? No es que el profeta era malo, no es que el profeta no era considerado, no es que el profeta no tenía compasión por esa mujer. El profeta sabe que la palabra que él porta es una palabra de provisión, y el profeta sabe que la palabra que él tiene, hermano, va a desatar por todo el tiempo que sea necesario una provisión de parte de Dios para esa casa, porque esa casa estaba dispuesta a hacer algo por el ministerio de ese profeta. Aleluya. Gloria al Señor. Dice que después que la mujer cocina ese pan, se lo da al profeta, y luego come ella y luego come su hijo. La mujer se levanta al otro día y va a ver la tinaja donde había sacado la harina, y Dios volvió a añadir. Va a mirar la tinaja, el recipiente donde tomó el aceite, y volvió el Señor a añadir. Dice que así fue todos los días, por espacio de 3 años y 6 meses, hasta que en la tierra volvió a llover. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta noche y enseñando? Que cuando Dios activa una palabra profética, hermano, puede ser que estemos en el peor escenario, puede ser que estemos en los peores días, puede ser que nuestra economía realmente esté muy arruinada, muy empobrecida, pero si hay una palabra profética, esa palabra trae provisión. Si yo sé honrar la palabra, si yo sé honrar el ministerio que me está bendiciendo con una palabra, si yo sé honrar el manto profético que tiene la palabra y el hombre de la palabra, hermano, la harina no va a escasear ni el aceite va a menguar hasta que Dios haga algo diferente, hasta que Dios vuelva a abrir los cielos y vuelva a llover sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos, hermano, solamente de lo que tenemos, nosotros dependemos de lo que damos. Usted no depende de lo que tiene, usted depende de lo que da. Anótelo si quiere. Usted no depende de lo que hoy tiene en su casa, usted depende de lo que ofrenda. Aleluya. Y ofrenda puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser el oficio que usted tenga y que la iglesia necesite, la habilidad que está en usted.
de poder hacer negocios, de poder crear cosas, de poder, no sé, pensar, administrar según el don y la gracia que Dios le ha dado para administrarlo. Todo se considera como ofrenda. Aleluya, no se trata de dinero. Si se tratase de dinero seríamos una iglesia pobre. Ay, pastor, ¿cómo usted habla así? Sí, porque a algunos, no a muchos, a algunos no les alcanza para llegar a fin de mes. Porque esto no se trata de dinero, hermano. Esto se trata de ofrendas. Y la ofrenda te conecta con lo eterno, y cuando en lo eterno, en la eternidad, se nota tu corazón agradecido, tu generosidad, se desata la bendición sobre tu vida, porque no es el dinero lo que trae provisión, es la palabra ungida de Dios la que permite que tengas provisión todos los días de tu vida, hasta que Dios haga algo extraordinario sobre esta tierra, algo diferente. Pero la palabra te va a sostener. No es el dinero tu sustento. Dígalo, ponga la mano con cariño y diga: no es el dinero mi sustento. Diga: es la provisión de Dios. Diga: es la palabra profética la que me sostiene. Yo le conté muchas veces cómo nosotros llegamos a Catamarca sin un sueldo. No teníamos iglesia porque venía un grupito hermano y a veces no venía, y durante 6 meses luchamos para que pudieran venir a la reunión y no venían. Y vos decís: ¿para qué soy pastor si Dios no me va a enviar la gente? Pero la palabra que había sido dada profética para nosotros nos sostuvo esos 6 meses. Dios mandaba sus cuervos, como dice que sostuvo el ministerio de Elías. Tremendo. Vuelvo a la palabra que estamos hablando de la honra. La honra no es por necesidad. Acuérdese, usted no honra a alguien porque está en necesidad. Usted no le lleva un dinero a alguien porque esa persona está en necesidad. Usted no tiene que llevar un regalo a esa persona para decirle: yo quiero honrarte con un regalo, porque usted sabe que esa persona necesita lo que usted le lleva. No, señor. La honra no se trata de la necesidad. Aleluya. La honra es por generosidad. Si usted es generoso, usted va a saber honrar. Por eso la Biblia dice: honra con tus bienes. ¡Wow! Ah, no, pero esto es mío, esto me costó mucho. Mezquino. Hola. Dice que si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar también a usted. Entonces, una ofrenda no conecta con lo eterno, pero la honra te identifica con la palabra que fue soltada, con el portador de la palabra. Quiero leer 2 versículos más. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aquí nos relata la vida de Elí. Elí era un sacerdote y tenía 2 hijos que también eran sacerdotes. Pero Elí dice que ya estaba viejo y la visión de él no era muy buena, no era clara, se estaba quedando sin visión. Una iglesia sin visión, un sacerdote sin visión, termina mal, hermano. Termina mal. Por eso es bueno que usted aprenda la visión de la casa. ¿Por qué? Porque si usted tiene visión, usted no puede terminar mal. Y el Señor dice que había dicho varias veces a Elí: reprende a tus hijos, porque tus hijos andan en pecado, pero vienen y toman de lo sagrado. Y dice que bueno, pobrecitos, los muchachitos, los chiquitos. Elías dice que no, Elí dice que no los reprendía con suficiente fuerza. ¿Qué pasó? Que Dios trajo una palabra. Mire lo que dice: por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, honrar a Dios significa apreciar la palabra, significa tener amor por la palabra, significa estar dispuesto a ofrendar por la palabra, significa hacer sacrificios por la palabra, porque si la palabra de Dios dice que vos tenés que erradicar el pecado o algún vicio de tu vida, te tenés que sacrificar, tenés que hacer el sacrificio, decir, Señor, lo voy a hacer porque tu palabra me lo pide. Si Dios te dice a través de la palabra que te tenés que santificar, vos te tenés que parar un día y decirle, no voy a permitir más el pecado en mi vida y me voy a santificar, me voy a consagrar para Dios. ¿Sabes por qué? Porque entonces estás honrando la palabra, pero la palabra va a traer honra a tu vida. La palabra te va a hacer una persona honrable. Por donde vos quieras que vayas, se te van a abrir los caminos. Por donde vos quieras que vayas, va a haber gente que te mire de otra manera, pero con gratitud. Donde quiera que que tú vayas, Dios va a hacer que la gente te pueda respetar y considerar como alguien importante, aunque no te conozca. Porque el que honra a Dios y su palabra, Dios trae honra sobre su vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No tenga temor por su casa. No tenga temor por su casa, por lo de su familia. Si usted sabe honrar la palabra, Dios va a honrar a su casa también. Dios va a honrar su palabra. Pero corte con el pecado. Corte con los vicios. Corte con la lengua. Wow. A vos te están hablando, decirle. Enrollala, decirle, enrollala. Deja de andar hablando mal de la gente. Y lo peor, deje de andar hablando mal de usted mismo. Deje de andar diciendo soy un tonto, soy un estúpido, nada me sale bien, siempre me va mal, el día que caiga sopa yo voy a andar con un tenedor en el bolsillo. Deje de andar diciendo esas cosas. No, porque si yo hago lo que Dios me dice, me voy a quedar pobre, no voy a tener. Deje de andar maldiciéndose. Enróllela. Enróllela. Dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Si vos honras la palabra, vos tenés que cumplir con la palabra, aunque te cueste sacrificio. Aunque no tengas ganas, aunque no entiendas por qué lo tienes que hacer. Aleluya. ¿Puedo escuchar lo que Dios está hablando en esta noche? Y Dios dice que si tú puedes honrar su palabra, obedeciéndola, Dios va a traer honra a tu vida y a tu casa. Vos sabés que Dios te está hablando. Vos lo sabés. Nati, vos sabés lo que Dios te está hablando. Honrar la palabra del Señor porque Dios va a traer honra a tu casa. Mucha gente va a querer ir a tu casa porque Dios va a traer honra sobre tu casa, y mucha gente va a querer ir a tu casa para escuchar lo que vos le tenés que decir a esa gente. Obedecer la palabra, honrar la palabra. Dios va a traer honra a tu casa. Dios va a traer honra en tu marido y en tus hijos. Hermano, cuando el Espíritu del Señor me habla, yo no me puedo callar. Si usted aprende a honrar a Dios, aun cuando le cueste hacer un sacrificio, aun cuando usted tenga que renunciar a cosas que a usted le gusta, porque hay gente que no quiere renunciar a lo que le gusta y prefiere honrar a este mundo y las cosas de este mundo que honrar la palabra del Señor. Hay gente que a veces ni siquiera quiere ofrendar, ni siquiera quiere diezmar por darse con los gustos. Y eso no es honrar la palabra. Eso es despreciar la palabra, tener en poco la palabra. Hola. Ay, pastor, usted quiere hablar de diezmo. Hermano, para mí no es importante, para usted es importante. Porque ya lo aprendí y yo lo vivo. Veo que cada vez que yo puedo ofrendar y puedo diezmar, porque yo también ofrendo y yo también diezmo. Envío mis diezmos, con la pastora enviamos nuestros diezmos a Rosario, a nuestro ministerio que nos da cobertura. Cada día Dios nos honra más. Cada día la provisión de Dios es más fuerte. Y yo no estoy viviendo por el dinero, estoy viviendo por lo que Dios nos honra. Porque si yo tuviera que vivir por el dinero, no me alcanza. Pero como aprendí a honrar a Dios, me alcanza y me sobra. No ando viviendo de prestado, puedo tener también para prestar a otros.
Y a algunos le presto sabiendo aún que no me lo van a devolver. ¿Por qué lo hace, pastor? Porque yo no estoy haciendo un préstamo, yo estoy haciendo una siembra. Y si no lo recojo de ahí, de otro lado lo voy a recoger. Porque eso dice la Biblia, que Dios es un Dios que cosecha donde no siembra. Y a veces Dios bendice a una persona y esa persona cierra su mano y se vuelve mezquino. No recibe nada de ahí Dios. Pero hay gente que es generosa de parte de Dios y donde Dios no lo bendijo, donde Dios no sembró, Dios va a recoger, porque Él es Dios. Aleluya. Mire, nosotros estamos orando para que Dios nos abra la frontera como iglesia. Y Dios nos va a abrir el año que viene, Dios nos va a abrir la frontera. La salvación va a llegar. Johnny, Fabiana, Reina, Javier, que están allá, la salvación va a llegar a Bolivia. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero vamos a establecer una iglesia en Bolivia. Porque todo lo que ustedes están sembrando, toda la ofrenda, todo el sacrificio, va a traer salvación para su familia. Va a traer salvación para su casa. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a estar ahí y la iglesia de Cristo va a estar presente allá para la gloria de su nombre. No me pregunte cómo va a ser, cómo va a suceder. Yo sé lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Porque ninguna siembra va a quedar sin cosecha. Honre la palabra para que Dios traiga honra sobre su casa. Por eso le estoy diciendo a estos dos hermanos que tienen su familia en Bolivia. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo estaba predicando esta palabra, el Espíritu de Dios me dijo, decile a ellos que yo los voy a honrar porque ellos me honran a mí. Y les voy a honrar la casa, la familia que dejaron allá, dice el Señor, los voy a honrar con la salvación. Y no solo con salvación. La unción que Dios está derramando de prosperidad y de abundancia en ustedes se va a derramar en Bolivia. Aleluya. Quizás usted no puede dimensionar lo que yo estoy dimensionando porque yo lo estoy viendo en el Espíritu. En la dimensión del Espíritu lo estoy viendo. Esa gente ya no va a querer venir acá. Su familia ya no va a querer venir a donde ustedes están. ¿Saben por qué? Porque la bendición va a caer allá. La unción de prosperidad va a caer sobre su familia, sobre sus primos, sobre sus hermanos, sobre sus padres. Porque cuando aprendemos a honrar a Dios, hermanos, Dios honra nuestra casa. Cuando aprendemos a honrar a Dios, honra nuestra casa, honra a nuestros hijos, honra el matrimonio, honra a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros abuelos si los tenemos. Porque Dios honra a los que lo honran a Él. Aleluya. Y dos últimos versículos que leo. Jueces capítulo 13, versículos 24 y 25. Jueces capítulo 13, donde estábamos leyendo. Capítulo 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo. La palabra se cumplió. Y la mujer de Manoa, que le había sido profetizado, que era estéril, que no podía tener hijos, dice el Señor, que la mujer no tuvo el hijo. Aleluya. La que era estéril, la que no tenía nada, la que no podía dar nada. Pero cuando recibió una palabra dijo, voy a renunciar a esto, voy a renunciar a mis gustos, me voy a sacrificar y voy a honrar la palabra. Y la mujer dio a luz un hijo y lo puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aleluya. ¿Quieres que tu generación conozca la unción del Espíritu Santo? Honra la palabra del Señor. Renuncia a lo que tú sabes que no está bien para Dios. Si es un vicio, si es un pecado, si es algo que realmente no tiene nada que ver con el reino y te tienes que desprender, despréndete. Obedece a Dios, honra la palabra. Con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus pactos, tus primicios, tu servicio. Y vas a ver cómo Dios va a traer honra a tu casa. No tenga miedo de las amenazas que se puedan levantar en contra de que usted tome una decisión de servir a Dios. Críticas y amenazas siempre va a haber. Pero usted honre a Dios porque Dios va a traer honra a su casa. Dios va a traer honra a su vida. Escuche lo último que le quiero decir.
Cada vez que hay una casa que recibe una palabra, Dios va a honrar esa casa. Hermano, hay testimonios acá de que cuando se abrió una casa para hacer los graneros, o casa de paz o célula, como usted quiera llamarle, no sé, nosotros le llamamos graneros. Cada vez que una casa se abrió, Dios trajo honra a esa casa. ¿Y hay alguien que puede dar testimonio? Levanta tu mano. Ahí está. Estaba sin trabajo, pero cuando él abrió su casa con su esposa, Dios le abrió la puerta, Dios trajo honra y Dios le dio trabajo. Es más, por causa de la honra del Señor, vas a ser promovido en ese trabajo. Vas a ser promovido en ese trabajo. En el nombre del Señor te van a sacar de ahí del lugar y te van a poner por cabeza. Te van a sacar de la col y te van a poner por cabeza en el nombre de Jesús. Cuando una casa se abre a la palabra, Dios tiene por propósito honrar esa casa. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? En esa casa Dios va a hacer que haya productividad. Y en esa casa van a nacer hijos espirituales. Y en esa casa, si hay hijos naturales, van a ser visitados por el Espíritu Santo, porque esta es la palabra del Señor. Si usted quiere que sus hijos tengan verdaderas experiencias con el Espíritu Santo, honre a Dios y obedézcale en todo. Porque lo que yo estoy hablando no tiene nada que ver con el dinero, sino con las ofrendas de calidad, sino con los pactos que uno hace con el Señor. Dios va a traer honra a tu vida. Hay un muchacho de remera celeste allá. ¿Cómo es tu nombre? Párate de pie. Sí, ponete de pie. Alguien que me repita el nombre de acá. No le... Agustín. Desde hace rato que el Espíritu de Dios me dice que porque vos dispusiste tu corazón a recibir la palabra va a traer honra a tu vida. Y antes de que este año termine, antes de que el 2024 termine, dice la palabra del Señor y el Espíritu de Dios, yo voy a visitar tu casa y en tu casa van a ser salvos por el testimonio de cambio que vean en ti. Yo no conozco tu pasado, no conozco tu vida, no sé nada de ti, pero el Espíritu de Dios me dice, dile que lo voy a honrar, dile que aunque a él le cueste venir y viene, yo voy a visitar su casa y en su casa se abrirá mi palabra, en mi casa será plantada mi palabra y los de su casa vendrán a mí, dice el Señor, por lo que yo estoy haciendo en él. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie. Oramos al Señor en esta noche. El Señor está aquí. El ángel del Señor está en este lugar. El ángel de Jehová ha venido a traernos una palabra. Honremos esa palabra, obedezcamos la palabra, la llevemos a la práctica, porque entonces Dios nos va a sacar de la cola y nos va a poner por cabeza. Renuncia a lo que haya que renunciar. Dígale no al pecado, dígale no al chisme, a la habladuría, a la crítica, a la negatividad, a la falta de fe. Dígale no en esta noche y dígale, Señor, desde este día voy a honrar tu palabra y voy a honrarte a ti y a tu palabra de tal manera, Señor, que cuando yo honre tu palabra pueda haber tu honra en mi vida y en mi casa. Comience a orar ahí donde está. Agradézcale al Señor por la palabra que Dios ha traído en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos honrar tu palabra en este día, no solo a través de diezmos, ofrendas, pactos y primicias. Queremos honrarla con obediencia. Queremos honrarla, Señor, dándote lo mejor de nuestras vidas. Si hay algo que debemos renunciar, renunciamos. Si hay algo, Señor, que tendremos que sacrificar en nuestras vidas, lo sacrificamos. Pero quiero que tu Espíritu Santo visite mi casa. Quiero que tu Espíritu Santo visite a mis hijos. Quiero que tu Espíritu Santo se manifieste en ellos como se manifestó en el hijo de Manoa, en Sansón. Quiero que tu Espíritu Santo fortalezca a mis hijos. Quiero que tu Espíritu Santo, Señor, tengo una relación con la descendencia mía, con mi descendencia. Quiero que tu Espíritu Santo venga con poder, Señor, y levante la vida de mis hijos y los haga hijos de renombre, que ellos puedan traer honra también a la casa. Señor, que no sea el pecado el que se manifieste en ellos, sino que sea tu Espíritu Santo. Padre, gracias por la palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén.